¿Y si todo lo que creías saber sobre la Biblia fuera solo una parte de la historia? La Biblia etíope, un texto envuelto en misterio y a menudo ignorado, desafía audazmente las narrativas tradicionales del cristianismo. Con 81 libros, mucho más que los 66 encontrados en la Biblia del rey Jacobo, representa una de las colecciones más amplias y únicas en la historia cristiana. Sin embargo, a pesar de su inigualable importancia, sigue siendo uno de los textos menos conocidos y más incomprendidos del mundo. Etiopía, cuna de una civilización antigua y del cristianismo, ha custodiado esta sagrada compilación durante siglos. A diferencia de muchas naciones cuya fe fue moldeada por fuerzas externas, el cristianismo etíope evolucionó de manera independiente, preservando textos y tradiciones intocadas por la política occidental o las ediciones eclesiásticas. Esta Biblia no es solo una reliquia, es un tesoro de sabiduría olvidada y verdades suprimidas. ¿Por qué un libro tan extraordinario ha sido marginado durante tanto tiempo? ¿Qué revela sobre la evolución de la fe y las fuerzas que deciden qué se incluye y qué se excluye de la historia? La Biblia etíope no es solo un documento, es una revelación que desafía todo lo que creías saber. Descubramos juntos sus secretos y replanteemos la historia del cristianismo. Etiopía es hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo y es el único país de África que no fue colonizado. Debido a esto, pueden rastrear su linaje hasta Cam, uno de los hijos de Noé. Esto incluso ha sido corroborado por la comunidad judía. Sin embargo, este texto no trata sobre el país en sí, sino sobre lo que el país posee. Descripción de la Biblia etíope. Etiopía tiene algunos de los rollos bíblicos más antiguos que han existido, incluso más antiguos que la famosa Biblia del rey Jacobo. Además de los 66 libros que conforman la Biblia etíope incluye 88 libros, incorporando obras que otras iglesias simplemente no tienen. Contiene rollos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y textos que nunca se habían visto. Lo que hace esto aún más interesante es que poseían estos rollos mucho antes de que el cristianismo llegara oficialmente a su sociedad en el siglo IV. En otras palabras, el cristianismo no fue una religión impuesta en ellos, como ocurrió con la mayoría de las naciones. El cristianismo ya estaba presente en Etiopía. Desde el siglo IV, Etiopía ha sido una nación cristiana. El viajero egipcio, monje e historiador Cosmos Indicopleustes escribió que Etiopía era un país cristiano. Cuando la visitó a mediados del siglo VI, observó cómo los gobernantes abrían sus fronteras a numerosos refugiados cristianos que huían a Etiopía para escapar de la persecución de reinos y imperios contrarios al cristianismo. Ciertas tribus etíopes han estado adorando al Dios cristiano durante más de 3500 años. De este modo, el cuerpo cristiano organizado más antiguo del mundo no es el ministerio católico, como muchos creen, sino la Iglesia Ortodoxa Etíope, conocida localmente como Tewahedo en Etiopía. El país también posee uno de los libros cristianos ilustrados más antiguos que se hayan encontrado. Este texto, que forma parte de los evangelios escritos en Ge'ez, una antigua lengua etíope, fue descubierto en 2010 en un monasterio situado en la cima de una montaña en Etiopía, según el Kebra Nagast, que forma parte del libro sagrado de Etiopía. Conexión bíblica con la reina de Saba. En el siglo X a.C., una gobernante etíope y la famosa reina de Saba mencionada en la Biblia viajaron a Jerusalén para buscar consejo del renombrado rey Salomón. Esto está incluso registrado en el canon bíblico aceptado. Sin embargo, lo que la Biblia no menciona es que ambos gobernantes tuvieron un hijo juntos llamado Menelik. La reina de Saba llevó al niño de regreso a Etiopía y lo convirtió en el primer emperador en el año 2012 después de Cristo. Los expertos han analizado la composición genética de muchos etíopes y encontraron algunas evidencias que respaldan el viaje de Saba a Jerusalén y el nacimiento de su hijo allí. En este sentido, se cree que los pueblos egipcios, israelitas o sirios pudieron haberse mezclado con los nativos etíopes hace unos 3000 años, durante la época en que la reina gobernaba el reino de Saba. Respaldando aún más esta historia, a pesar de todas estas credenciales y autenticidad, la Biblia etíope sigue siendo descartada y no se considera parte del canon oficial de los libros sagrados. De hecho, la mayoría de las personas, incluidos creyentes de la misma fe, nunca han oído hablar de la Biblia etíope. Esto demuestra la magnitud de los esfuerzos realizados para desacreditar y ocultar este texto sagrado. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿por qué? Bueno, para entender esto, necesitamos tomar una pequeña lección de historia. La evolución de los textos bíblicos. La Biblia, como la conocemos hoy, no era exactamente igual en el pasado. Había muchas versiones de diferentes partes de la Biblia, así como diversas interpretaciones y concepciones de lo que se creía que la Biblia decía. Como sabemos, los textos bíblicos fueron escritos originalmente en hebreo antes de ser traducidos a otros idiomas. La primera traducción fue realizada por un hombre conocido como San Jerónimo, quien tradujo del hebreo al latín. Él fue responsable de compilar lo que se conoce como la Vulgata
escrita alrededor del año 400, y la Vulgata sigue siendo la principal versión latina o traducción de la Biblia. Contenía 27 libros llamados el Nuevo Testamento y 39 libros llamados el Antiguo Testamento. En ese momento se la conocía como la Biblia hebrea. En el siglo I se escribieron muchos libros sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, muchos de ellos no eran verdaderos. Eran como novelas de ficción basadas en la vida de Jesús. El problema fue que, cuando estos libros se escribieron y se difundieron entre el público, la gente comenzó a creer que estas obras de ficción eran reales. En esa época, no había internet para verificar rápidamente los hechos, y como sabemos, las noticias falsas se difunden más rápido que las verdaderas. Solo podemos imaginar la cantidad de libros falsos que circulaban en la sociedad y el daño que causaron. Esto se convirtió en una preocupación para los líderes de la iglesia cristiana primitiva. Se reunieron en el concilio de Nicea en 325 después de Cristo y en el primer concilio de Constantinopla en 381 después de Cristo para decidir qué libros serían incluidos en el Nuevo Testamento. Decidieron que un libro sería considerado escritura sagrada si había sido escrito por un seguidor de Jesús o alguien que lo hubiera visto enseñar. Además, el libro debía haber sido escrito en el siglo I y ser coherente con el resto de la Biblia. El ascenso de la Biblia del rey Jacobo. Han ocurrido muchos cambios en lo que ahora llamamos la Santa Biblia, pero uno de los más importantes pudo haber sucedido durante el reinado del rey Jacobo I. A pesar de que la Vulgata existió por unos 500 años, todavía había numerosas versiones y relatos de la Biblia, tanto que esto preocupaba al monarca reinante de la época. El rey estaba inquieto por las diferentes versiones de la Biblia que eran populares en los años 1600. Deseaba una versión que resolviera las diferencias religiosas y también reforzara su autoridad. Varios sacerdotes se acercaron al rey, instándolo a abordar el problema, ya que creían que algunas de las traducciones circulantes contenían errores. Para enfrentar este asunto urgente, el rey encargó a 47 expertos revisar todas las traducciones disponibles de la Biblia. Estos eruditos se dividieron en 6 grupos, cada uno trabajando de forma independiente en secciones específicas del proyecto durante 7 años. Siguieron pautas estrictas para garantizar la imparcialidad y utilizaron diversas herramientas para crear una versión fiel a los idiomas originales. Cuando los sacerdotes y el rey revisaron el trabajo de los eruditos, notaron una consistencia notable entre los grupos a pesar de estar físicamente separados. Esto fue interpretado como una guía divina y la traducción final fue aprobada. En 1611 se publicó la Biblia del rey Jacobo. Gracias a los avances en la tecnología de impresión, se convirtió en una de las versiones de la Biblia más accesibles de su tiempo. Sin embargo, las ediciones realizadas en la Biblia del rey Jacobo, junto con la traducción original de la Vulgata por San Jerónimo, resultaron en la exclusión de ciertos libros, mientras que la mayoría de las Biblias cristianas actuales no incluyen estos textos. La Biblia etíope ha preservado todas las escrituras en su canon más amplio. ¿Por qué se rechazó la Biblia etíope? Ahora que hemos hecho un breve repaso de la historia de la Biblia, es hora de abordar la pregunta principal. ¿Por qué se rechazó la Biblia etíope? Hay muchas razones por las cuales no es ampliamente aceptada, pero la principal es su inclusión de libros adicionales conocidos como pseudoepígrafos. El término pseudoepígrafos se refiere a obras falsamente atribuidas a autores que en realidad no las escribieron. Estos textos a menudo reclaman autoría de figuras notables del pasado, lo que les da una apariencia de autenticidad. Similar a la ficción de fanáticos, los pseudoepígrafos suelen ser considerados no canónicos por la mayoría de las tradiciones cristianas. Los libros que fueron eliminados o rechazados a menudo eran reconocidos por los escribas y teólogos de la época como no inspirados divinamente. Muchos de estos textos fueron escritos por individuos, tanto antes como después del tiempo de Jesús, con intenciones dañinas. Su exclusión se consideraba necesaria para preservar la integridad de la fe. Por ejemplo, imagina que alguien hoy publicara un libro afirmando que Kobe Bryant no fue un gran atleta. En nuestro tiempo actual, tal afirmación sería ampliamente criticada y el autor enfrentaría un rechazo significativo. Sin embargo, si ese libro sobreviviera durante 500 años, las personas en el futuro podrían comenzar a creer en esa narrativa falsa. Para evitar que tales distorsiones arraiguen, se hacen esfuerzos para eliminar este tipo de obras engañosas del canon. Diferencias entre las versiones de la Biblia etíope. Los estudiosos occidentales han clasificado la Biblia etíope en 2 grupos, el canon más reducido y el canon más amplio. El canon más reducido contiene textos que son más comúnmente reconocidos en el mundo occidental, mientras que el canon más amplio incluye 9 escritos adicionales que no se encuentran en la colección más reducida. Sin embargo, antes de explorar estas diferencias, es importante comprender qué significa el término canon. El término canon proviene de una raíz hebrea griega que significa caña
guía o vara de medir. En la teología cristiana se refiere a un principio rector o un estándar de creencia. El famoso y más amplio canon tiene 81 libros. En esta versión popular se encuentran libros como Enoc, los Jubileos, los 3 libros de los Macabeos, la Epístola a Clemente, 4 libros de Sinodos y muchos más. Esta es la versión que suele ser más conocida y sobre la que se enfoca mayormente este análisis. Por otro lado, el canon reducido fue supervisado por el emperador Haile Selassie. Él creó la versión más reducida y proclamó públicamente que esta era la versión oficial y completa de la Biblia etíope. ¿Por qué ocurrió esto? Lamentablemente, no puedo profundizar en la razón, ya que podría generar malentendidos y debates conflictivos. Sin embargo, te animo a investigar sobre Haile Selassie en Internet y descubrir la verdad por ti mismo. La versión del canon reducido no incluye algunas escrituras que se encuentran en la versión más amplia. Contiene solo 72 libros, mientras que el canon más amplio incluye todo lo del canon reducido y más. El canon más amplio no se ha reimpreso desde principios del siglo XX, lo que ya muestra que incluso dentro de la tradición etíope hubo controversias. Tener 2 versiones diferentes también pudo haber contribuido a que no fuera aceptada ampliamente. Contexto histórico y teológico de la Biblia etíope. El canon etíope es una gran manera de observar cómo ha cambiado la Biblia a lo largo del tiempo. Contrario a la creencia popular, la Biblia no es solo un libro, sino más bien una colección de textos y experiencias escritos a lo largo de muchos años. Y aquí radica parte del problema. Diferentes grupos religiosos, incluidos los verificados o aceptados, tienen una larga historia de excluir o incluir diferentes textos o copias basados en fundamentos teológicos o personales. Por ejemplo, la Biblia que conocemos hoy fue escrita mayormente entre los siglos IV y V después de Cristo. Para ese momento, el cristianismo en Etiopía ya había comenzado a diferenciarse del cristianismo en Europa y en las áreas circundantes del Mediterráneo, y hasta la fecha, esta diferencia sigue ampliándose. La Biblia etíope tiene muchas similitudes con las Biblias católica y ortodoxa, aunque contiene algunos libros adicionales del Antiguo Testamento. Probablemente estos libros fueron escritos en los últimos siglos antes de Cristo, lo que es tardío en la cronología del Antiguo Testamento, pero previo al inicio del Nuevo Testamento. Además, se añadieron libros adicionales al final del Nuevo Testamento después de que se completó el resto. Estos libros hablan especialmente sobre la historia y estructura de la Iglesia etíope. Razones de la obscuridad de la Biblia etíope. Otra razón para el rechazo de la Biblia etíope podría ser su idioma. La Biblia etíope fue escrita originalmente en ge'ez, un idioma antiguo que hoy en día no se habla ampliamente. Esto ha dificultado el acceso y la comprensión de su contenido para quienes no hablan este idioma. Además, la falta de traducciones y las prácticas únicas asociadas con la Biblia etíope han contribuido aún más a su reconocimiento limitado fuera de Etiopía. Una razón más controvertida involucra la política. En los primeros días del cristianismo, el emperador romano estaba más preocupado por consolidar el poder político que por fomentar el crecimiento espiritual. Cualquier rollo que no se alineara con la narrativa preferida del imperio era excluido. De hecho, el obispo de Roma instruyó a los sacerdotes que destruyeran cualquier rollo que no estuviera incluido en el canon. Sin embargo, algunos sacerdotes desafiaron estas órdenes y escondieron astutamente muchos de estos textos en jarros que más tarde fueron descubiertos cerca del Mar Muerto en la década de 1940. Este descubrimiento ayuda a explicar algunas de las diferencias entre la Biblia etíope y las versiones más aceptadas. Una versión busca preservar una colección completa de escrituras, mientras que la otra refleja las elecciones y preferencias de la autoridad humana. Supervivencia e importancia de la Biblia etíope. En los últimos años, más personas han mostrado interés en la Biblia etíope, intentando descubrir qué la hace especial y la verdad que contiene. Las iglesias etíopes también han trabajado para facilitar su lectura, traduciéndola a más idiomas y realizando estudios académicos sobre ella. Es asombroso que esta Biblia haya sobrevivido tanto tiempo, especialmente después de que Etiopía fue atacada por musulmanes e Italia, y tras un incendio que destruyó la iglesia del monasterio donde se encontraba la Biblia en la década de 1930. Y a pesar de todo, sobrevivió, aumentando el misterio que rodea a este libro. La Biblia etíope es más que una reliquia del pasado, es un faro de resiliencia, verdad e historias no contadas. A pesar de siglos de negligencia, supresión y controversia, ha perdurado como un testimonio de una fe que desafiaba las adversidades. Con su incomparable colección de 81 libros, ofrece una narrativa
narrativa del cristianismo más diversa y matizada que el canon tradicional que conocemos, nos obliga a cuestionar cómo se ha escrito la historia y quién determinó qué se preservó y qué se eliminó. ¿Cuántas otras voces, historias y perspectivas han sido silenciadas? ¿Qué revela la Biblia etíope sobre la evolución global del cristianismo y las verdades que fueron ocultadas para ajustarse a agendas políticas o teológicas? Estas preguntas adquieren mayor urgencia a medida que el mundo se vuelve más interconectado, ofreciendo una oportunidad sin precedentes para explorar lo que ha sido ignorado durante demasiado tiempo. ¿Podría este texto sagrado desafiar la forma en que vemos las Escrituras? ¿Podría reescribir partes de nuestra historia compartida y profundizar nuestra comprensión de la espiritualidad? La Biblia etíope nos llama a ir más allá de las narrativas cómodas que nos han enseñado y a abrazar la complejidad de la fe. Su supervivencia es un milagro, su mensaje, una invitación. ¿Qué respuestas, qué historias, qué verdades olvidadas podrían estar esperando a que las descubras? El momento de explorar es ahora.